Revelado. El sorprendente reto de un millonario. ¿Bailar tango con la profesional del momento? Alejandro observaba el vaivén del viento que arrastraba hojas por el adoquinado de San Telmo, un barrio que siempre le había parecido un reflejo del caos que lo rodeaba. Su vida, marcada por el lujo y la ostentación, se sentía como una cárcel plateada. Al mirar a la gente en el café, un nervio lo atenazó. Las parejas bailaban con una pasión que él había olvidado. Y allí, en un rincón, estaba Claudia, la bailarina cuya belleza y tristeza lo cautivaban. Sin embargo, no solo buscaba su gracia, sino algo más profundo, una respuesta al vacío que lo carcomía por dentro. El dilema era claro: podía seguir con su vida de lujos, asistir a galas donde lo aclamaban como un dios, pero necesitaba más. Claudia era el antídoto a su desencanto, una chispa en su oscura existencia. Decidió acercarse y, entre risas nerviosas, le propuso un reto: enseñar a bailar tango. Ella lo miró, con sorpresa en sus ojos, como si un sueño imposible de su infancia, un anhelo apagado, resurgiera de las cenizas. Las primeras clases fueron un espectáculo patético. Alejandro, atrapado en su torpeza, arrastraba los pies. Sus movimientos eran más torpes que un marinero aterrizando en una tormenta. Cada paso era un recordatorio de su falta de habilidad, de su arrogancia encubierta bajo una imagen de éxito. El sudor se mezclaba con la frustración. En su mente, llevaba la carga del miedo, la inminente expectativa de hacer el ridículo en su propia vida. «No te rindas», le decía Claudia, con una voz dulce que contrastaba con la lucha interna que él enfrentaba cada vez que intentaba acercarse a ella. Se dio cuenta de que, incluso en su fracaso, estaban construyendo algo. Pero ese algo no era solo un vínculo, era un espejo que lo obligaba a confrontar los miedos que siempre había evadido. ¿Era realmente valioso para él el reconocimiento, más allá de la imagen impoluta que había cultivado? Mientras mejoraba, la angustia se intensificaba. La inminente competencia de baile lo acechaba, una oportunidad para volver a brillar frente a los ojos de todos, pero a un alto precio. Claudia también luchaba, su arte, su pasión, su vida resumida en el horizonte de una entrada triunfal, se tambaleaba ante la posibilidad de perderlo todo por la ambición de Alejandro. La conexión entre ellos brillaba, pero las sombras del miedo y el deseo de reconocimiento amenazaban con arruinarlo todo. La noche de la competencia se cierne como un tempestad. Alejandro, vestido con su traje oscuro, siente la presión del mundo en sus hombros. Cada segundo que pasa se siente como una cuenta regresiva hacia un abismo, donde lo que debe decidir es crucial. Su mirada en los ojos de Claudia es un reflejo de todo lo que han compartido, todo lo que podría perder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La música se alza, vibrante, y Alejandro se siente atrapado entre la genialidad del tango y su propia debilidad, el miedo a desaprovechar lo que realmente importa. Justo antes de entrar a la pista, su mente grita una última pregunta: ¿de qué sirve ser el rey del mundo si se pierde el amor verdadero? La conexión entre él y Claudia tiene que salvarlo, pero el destino se cierne desprovisto de respuestas. La música comenzó a sonar y el mundo exterior se desvaneció para Alejandro. En ese momento, la soledad de su vida anterior quedó eclipsada por el deseo de conectarse con Claudia. A medida que avanzaba hacia la pista, sus pasos temblorosos se transformaron en una búsqueda de autenticidad. En su mente, el eco de las risas de la gala resonaba, pero ahora los aplausos se convertían en un murmullo lejano, eclipsados por el latido de su propio corazón. Mientras se colocaba en posición frente a Claudia, recordó todas las lecciones aprendidas. No eran solo pasos de baile, eran lecciones vitales sobre vulnerabilidad y enriquecimiento emocional. Sintió cómo la presión del triunfo se diluía en su deseo de bailar, de sentirse vivo en el momento presente. El tango no era solo una coreografía, era un diálogo en el que su cuerpo hablaba de los miedos que había enfrentado. Alejandro estaba decidido a escuchar y aprender. Claudia le ofreció su mano con una sonrisa tranquila.
La tensión que antes lo envolvía se transformó en determinación. En aquellos instantes, no existía el Alejandro del millonario temido por el fracaso. Había dejado atrás la imagen de éxito superficial. En su lugar, se estaba forjando un ser humano auténtico, dispuesto a entregarse por completo. El primer paso fue tambaleante, pero no lo sintió como un error. En su mente, cada paso torpe era un paso hacia la libertad. Con cada giro y cada pausa, sentía que se alejaba del peso de las expectativas. La conexión entre sus cuerpos se estaba convirtiendo en algo poderoso, y descubrió que el placer del baile también era una revelación sobre el amor propio. Era en el esfuerzo por mejorar donde se encontraba su verdadero triunfo. La competencia fue el telón de fondo perfecto. Sin embargo, para Alejandro, no se trataba de ganar. Al mirar a la audiencia, comprendió que el verdadero desafío era el viaje interior que había emprendido. Había dejado de lado la necesidad de validación. Su preocupación se centraba en Claudia, en cómo ella brillaba en la danza, en cómo juntos podían crear magia a través de su arte. Lo que había empezado como una competencia, se estaba transformando en un acto de creación compartida. Mientras giraban, Alejandro se dio cuenta de que el tango no solo era un baile, era la manifestación de su crecimiento. Comprendía que había un precio que pagar por el verdadero amor y por levantarse frente a la adversidad. La música se elevó, y juntos, en un momento de sincronización casi perfecta, se entregaron a la entrega más pura, la del cuerpo y el alma. Con la última nota resonando, el aplauso del público fue ensordecedor, pero no se detuvo en eso. Las miradas de las personas presentes eran diferentes. No solo aplaudían a un millonario deslumbrante en la pista, celebraban la autenticidad y la vulnerabilidad que tanto había eludido. Era la victoria de su transformación personal. Sin embargo, al darse cuenta de lo que realmente había ganado, un nuevo pensamiento le surgió. La verdadera prueba apenas comenzaba. Las luces de la competencia podían haberse apagado, pero el mundo exterior lo llamaba nuevamente. ¿Podría mantener esa conexión genuina en un entorno que solo buscaba su imagen exterior? ¿Seguiría eludiendo sus propias sombras por el miedo a perder nuevamente lo que había descubierto? La incertidumbre se cernía sobre él como un manto pesado. Mientras salían de la pista, sus ojos se encontraron con los de Claudia, repletos de significado. La verdadera pregunta se instalaba en el aire. ¿Convertiría esta transformación en una nueva forma de vida, o volvería a caer en la trampa de su viejo yo? La respuesta quedaba suspendida en el aire, como una nota que aún no había encontrado su resolución. La música se desvaneció, pero el eco de sus pasos aún resonaba en la mente de Alejandro. El estallido de aplausos lo llevó, como un tumulto, hacia una nueva realidad que apenas comenzaba a vislumbrar. Salió de la pista con Claudia, aún sintiendo la calidez de su conexión, y se dio cuenta de que el viaje que emprendió aquella noche no terminaba ahí. La victoria que había cosechado en el baile palidecía frente al verdadero reto que lo aguardaba afuera. El desafío de ser auténtico en un mundo lleno de máscaras. Inmediatamente, una marea de dudas lo envolvió. Mientras caminaban, la multitud se dispersó, dejándolo frente a un abismo de posibilidades y decisiones. El resplandor de su éxito en la pista se convertía en un recordatorio de la contrastante realidad de su vida diaria. ¿Era capaz de sostener este nuevo sentido de sí mismo cuando el ruido del dinero y la fama lo rodeara nuevamente? Los ideales de éxito y poder que había abrazado durante años empezaban a desvanecerse ante el descubrimiento de su verdadera esencia. Claudia giró hacia él, sus ojos centelleaban en la penumbra del pasillo, y con una sinceridad que caló hondo, le preguntó qué pensaba hacer a continuación. Su voz era un suave susurro, pero en su interior, un torrente de emociones comenzó a burbujear. Alejandro se dio cuenta de que aún no había respondido a la cuestión. Frustrado, sintió una oleada de presión al comprender que sus decisiones no solo afectarían su vida, sino también la de aquellos que le rodeaban. Decidido a mantener la conexión que habían forjado, decidió lanzarse a lo desconocido. Se comprometió a invertir tiempo en aprender más sobre sí mismo y su saldo emocional. Sin embargo, sabía que sería una lucha. Al regresar a su vida habitual, se encontró con un entorno que lo apreciaba por su éxito, pero no por su reciente transformación. Esto lo hizo preguntarse si podría navegar ese mundo sin perder la autenticidad que había encontrado. Volvió a su penthouse. La vista de la ciudad iluminada a través de la ventana era impresionante, pero su reflejo en el cristal parecía distante y ajeno. ¿Era este el lugar que realmente anhelaba? Se sentó en una de las sillas, con el corazón agitado, y recordó los rostros de la competencia, especialmente el de Claudia.
Su fealdad se sentía más viva que nunca en contraste con sus entornos de lujo. La idea de encajar nuevamente en el papel del millonario exitoso lo llenaba de temor. Sus emociones variables lanzaban dardos de inseguridad, y su viejo yo parecía hacer eco, popular, pero vacuo. Con el amanecer, Alejandro decidió que no caería nuevamente en esa trampa. Al menos, no sin luchar. Decidió que se dedicaría a buscar oportunidades para involucrarse con la danza. Sí, incluso más allá de su conexión con Claudia. Sentía que esos pasos los llevarían hacia un camino diferente. La idea de vivir en el presente, totalmente comprometido, le daba una nueva gasolina. No obstante, surgió otra cuestión. ¿Podría hacerlo sin perder de vista a su familia y amigos, que esperaban de él una vida acorde a su imagen pública? La última pregunta se convirtió en un ladrón de la serenidad que pretendía alcanzar. Alejandro comenzó a planear su estrategia. Sabía que enfrentaría agasajos insistentes y las comparaciones sociales que siempre lo había envuelto. Tendría que ser astuto, y lo más importante, honesto consigo mismo. La batalla no solo sería externa, sino un campo de guerra interno, donde debían coexistir ambos mundos, el del dinero y la autenticidad. Mientras desarrollaba su plan, se encontró con una decisión crucial. ¿Estaba listo para desnudarse emocionalmente, incluso ante aquellos que lo rodeaban? Quizás aquellos que nunca lo aceptarían por lo que ahora era. Su resolución aumentaba, pero la incertidumbre persistía. Y así, con una mezcla de determinación y miedo, se preparó para un nuevo día. Un día que comenzaría con una propuesta inesperada. Claudia le envió un mensaje que cambiaría su camino. Una invitación a un taller de danza, en el que combinarían su pasión por el tango con un enfoque en el autodescubrimiento. Sin pensarlo, Alejandro miró su teléfono. La elección era clara, y una idea ardía en su interior. Quizás esta fuera la clave que uniera todos los frágiles hilos de su nueva vida. Una pregunta ardiente surgió. ¿Podría de verdad dejar que el baile lo guiara hacia la libertad? ¿O solo era la ilusión de un nuevo comienzo? El día del taller apareció con el amanecer brillando a través de las cortinas. Alejandro se sentó en su cocina, una taza de café humeante en las manos, sus pensamientos atrapados en un torbellino. La invitación de Claudia resonaba en su mente. No era solo danza, era un llamado a profundizar en lo que verdaderamente significaba para él el baile. ¿Podría abrirse a esta nueva experiencia sin los muros que siempre había erigido? Mientras degustaba el café, se percató de que su mente navegaba entre expectativas y miedos. Uno de sus primeros dilemas lo desnudaba. ¿Qué ocurriría si revelaba su vulnerabilidad en un ambiente donde todos esperarían ver a un millonario seguro de sí mismo? Lo que había sido un simple taller de danza se tornaba en un espejo que podría reflejar su verdadero yo, aquellas partes que había mantenido ocultas. A medida que el día avanzaba, sus emociones fluctuaban. La tensión inicial se convertía en un cosquilleo de anticipación. La hora de encontrarse con Claudia se acercaba, y con ella, la posibilidad de un cambio. Decidido, se llenó de valor, y eligió ponerse un atuendo sencillo, una camisa clara y unos pantalones cómodos. Sabiendo que la apariencia exterior no importaba, lo que realmente le preocupaba era su disposición emocional. Al llegar al estudio, los sonidos del tango la envolvían. La música resonante inyectaba una energía revitalizante, pero su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Al entrar, encontró a Claudia ya estirándose, su presencia iluminando el espacio. Era impresionante ver a alguien tan apasionado por el baile, y su sonrisa lo recibió como un bálsamo en medio de su caos interno. Sin embargo, el primer ejercicio los llevó a un ejercicio de conexión. Siente la música y deja que te guíe, sugirió la instructora, generando que sus nervios tomaran forma de ansiedad. El baile, ese espacio lleno de libertad y expresividad, lo desnudaba, y estaba ahí por cuenta propia. Con cada paso que daba, se dio cuenta de que no solo aprendía sobre los movimientos del tango, sino sobre la forma de entregarse, de ser vulnerable. Claudia era una guía excepcional. Su energía contagiosa lo empujaba a dejar de lado sus inseguridades. Pero en cuanto se miraban, la conexión también traía una serie de dudas. ¿Era suficiente la química en la pista para mantener una relación fuera de ella? Cada vuelta los acercaba, cada compás los fundía un poco más. Alejandro comenzó a cuestionar si estaba listo para ese tipo de conexión emocional. El miedo a ser herido en su nuevo camino acechaba como un espectro. El día continuó, y en cada ejercicio se forjaron nuevos lazos.
Alejandro se vio en la necesidad de retar sus patrones de conducta, y eso fue solo el principio. Sin embargo, en un momento específico, la instructora hizo una pregunta incisiva. ¿Qué miedo te detiene de bailar tu verdad? Esta pregunta lo atravesó. ¿Era el miedo al juicio ajeno lo que lo había mantenido estancado? ¿El miedo a fallar en su intento por ser auténtico? Mientras la música sonaba, el sudor perlaba su frente. Sus pies seguían el ritmo, pero su mente luchaba por entender la enormidad de la revelación. Tenía que decidir. ¿Seguiría en la cómoda trinchera del millonario exitoso, o se lanzaría a la aventura de ser, tan solo ser? Mientras sus pasos se entrelazaban con los de Claudia, la intensidad del momento le permitió vislumbrar que la autenticidad tiene un costo, y quizás ese costo valía más que cualquier éxito material. La duda se tornó en decisión. Enfrentaría su verdad. El taller culminó en una presentación improvisada, y en ese instante, la cabeza de Alejandro giró al ver a los demás bailar. La pregunta persistía en su interior. ¿Podría mostrarse tal como era, sin la máscara? Al terminar la sesión, Claudia se acercó, su mirada penetrante indagando sus pensamientos. «Parece que has encontrado algo importante hoy», comentó. Él asintió, pero la presión de lo que había descubierto lo abrumaba. Aún así, sabía que debía avanzar. La conexión con Claudia lo desnudaba emocionalmente, de una manera que jamás había experimentado. ¿Qué vendría después? La pregunta se transformó en una necesidad apremiante de respuesta, mientras veía cómo los demás celebraban la libertad de expresarse. Alejandro se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar su siguiente desafío. Compartir sus miedos, realizar la promesa de autenticidad. Sin embargo, había una pregunta inquietante que burbujeaba en su mente. Ahora que había tomado este paso, ¿se atrevería a compartir su viaje no solo con Claudia, sino también con aquellos que lo rodeaban y esperaban verlo en su papel habitual? La interacción que se avecinaba podría determinar no solo su camino en la danza, sino también su futuro fuera de ella. La noche había caído cuando Alejandro se encontraba en su apartamento, un espacio que de alguna manera había convertido en un refugio hermético. Las paredes tenían memoria, contaban el relato de su vida al margen del baile. Después del taller, las emociones habían hecho eco en su mente, traspasando la barrera de lo superficial. Se sentó en su escritorio, un lugar que había estado destinado para el trabajo y los números, y decidió que era hora de tomar nota de sus pensamientos. Las palabras fluyeron con la misma intensidad con la que la música lo había envuelto esa tarde. ¿Por qué temer?, escribió. ¿Por qué no convertir esta vulnerabilidad en una fuerza renovadora? Sin embargo, la adversidad no era solo interna. Su mente empezaba a ser un campo de batalla, un lugar donde la duda se enfrentaba con cada pequeño avance que hacía. Su esencia codificada como un exitoso empresario ponía a prueba su nueva realidad. El deseo de autenticidad chocaba con el miedo a la desaprobación. La imagen de Claudia regresaba a él como un destello en medio de la oscuridad. Podía cambiar su narrativa personal al punto de compartir con ella no solo su pasión por el baile, sino también sus temores, sus fracasos, su verdadero yo. Su mente lo llevaba a cuestionarse si había actuado por desesperación o autoconocimiento en su interacción anterior. La complicidad emocional que sentía en la pista podía convertirse también en dolor, un dolor que temía explorar. El día siguiente llegó con una claridad renovada. A la mañana, cuando se miró en el espejo, notó que la decisión de ser él mismo había comenzado a manifestarse físicamente. Aquellas pequeñas arrugas de preocupación habían sido reemplazadas por un brillo de determinación. Salir al mundo tal como era significaba estar dispuesto a arriesgar su imagen, no solamente al público, sino también a sus colegas y amigos acostumbrados a ver al Alejandro imperturbable. Se propuso que su primera interacción de reivindicación sería con su círculo más cercano. Al mediodía, organizó una pequeña reunión con algunos de sus colegas más confiables. Estaba decidido a contarles sobre su experiencia en el taller. ¿Acaso sus amigos serían receptivos a este nuevo faceta de él? Intuía que la conversación podría ser incómoda, pero cada segundo que pasaba lo impulsaba más. Las reacciones de sus amigos variaron del escepticismo a la sorpresa. Alejandro se sentía expuesto, un experto en la danza del juicio ajeno. Sin embargo, lo que encontró fue libertad. Cuando uno de sus amigos comentó que también había tenido sueños de explorar algo más artístico, una chispa de conexión se encendió. La conversación evolucionó, y de alguna manera, la autenticidad comenzó a ser un tema recurrente entre ellos,
llevando la conversación a un lugar donde muchos se sintieron cómodos, compartiendo sus propias inquietudes y ambiciones ocultas. A medida que se abría, Alejandro empezó a descubrir aspectos de sus amigos que nunca había visto antes, cada uno lidiando con sus propias batallas internas. Esto no solo le ayudó a fortalecer su relación con ellos, sino que también afianzó su identidad como alguien que busca la verdad en sí mismo y en su entorno. Sin embargo, esa sensación de claridad fue eclipsada por un nuevo temor, el impacto que su nuevo enfoque tendría en su vida profesional. Empezaba a cuestionarse si su revelación lo conduciría a una mayor soledad entre sus colegas, quienes podrían no comprender sus aspiraciones en el baile. Apenado, se sintió tironeado entre sus logros visibles y sus deseos invisibles. Su vulnerabilidad era ahora una capa más pesada sobre sus hombros, una losa que lo impulsaba mientras, al mismo tiempo, pretendía aplastarlo. La inminente reunión de inversionistas que se presentarían la próxima semana se acercaba vertiginosamente, y la presión de estar a la altura de sus expectativas lo embargaba. Mientras caía la noche, Alejandro contempló el tango, no solo como danza, sino como un proceso de entrega y conexión. Ahora que había empezado a abrirse a su verdad, ¿estaría listo para llevar esa honestidad a la sala de juntas? La convergencia de sus dos mundos, el empresarial y el artístico, parecía inminente. La intersección estaba delante de él, pero la clave para cruzar ese umbral era un reto que aún temía enfrentar. Alejandro se dio cuenta de que la próxima decisión definiría su camino. ¿Se presentaría como el hombre de negocios que todos conocían, o se arriesgaría a ser el Alejandro auténtico, sumergido en la danza de su propia vida? El reloj seguía avanzando, y con cada tic sentía que la verdad seguía acechando, lista para ser desatada en el momento más inesperado. Estaba a punto de descubrirlo. ¿Cuál sería el verdadero costo de ser auténtico? El día de la reunión con los inversionistas finalmente llegó, y Alejandro se sintió acorralado por la presión. Había pasado la noche anterior revisando sus notas y buscando el equilibrio entre presentarse como el empresario exitoso que todos conocían y el hombre que había comenzado a descubrir su pasión por el baile. La angustia resonaba en su pecho casi como un compás de tango, vibrante y potente, pero subyacente a su música. Había una incertidumbre que no podía ignorar. En el camino a la oficina, sus pensamientos comenzaban a divagar hacia Claudia. La imagen de ella danzando, elegante y segura, era un recordatorio de todo lo que él anhelaba en su vida. La forma en que ella se movía sobre la pista le ofrecía una conexión visceral con lo que estaba empezando a experimentar. Pero, ¿cómo se atrevía a ser auténtico en un mundo donde su faceta empresarial había sido cultivada y pulida durante años? ¿Qué pasaría si al mostrar su humanidad, se ganara el desprecio en lugar del respeto que siempre había disfrutado? Al entrar en la sala de juntas, sintió cómo su cuerpo se tensaba, y su mente trataba de dividir su atención entre las diapositivas perfectamente sincronizadas que debía presentar, y la necesidad creciente de dar voz a su otro yo. Esa dualidad lo atormentaba. Cuando comenzaba a hablar, le era difícil concentrarse, y sus palabras de inmediato se sintetizaban en argumentos financieros y proyecciones de ganancias. Era como si su mente estuviera en un duelo constante entre su antiguo yo y el nuevo Alejandro. El primer inversionista, un hombre robusto y directo, lanzó preguntas incisivas. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva en un mercado tan saturado? La voz en su interior le gritaba que debía presentarle una estrategia innovadora, pero en el fondo, sentía que había algo más que no podía seguir ocultando. Se detuvo un momento, frunciendo el ceño. Esa pausa no era típica de él. Era incómoda y peligrosa. La tensión en el aire era palpable. Todos los ojos estaban fijos en él. Proyectos escritos sobre hojas, bolígrafos preparados, esperaban la respuesta que reafirmara su liderazgo en la sala. Fue entonces cuando tomó una decisión inesperada. Sin pensarlo más, cambió rápidamente de curso. Además de los números, creo que deberíamos hablar sobre lo que realmente nos mueve. La pasión, la conexión con nuestros clientes. La mirada de sus colegas se tornó de curiosidad a sorpresa. A medida que hablaba, sintió cómo el auténtico Alejandro comenzaba a emerger. Articuló sus ideas sobre la importancia de la autenticidad en el marketing, utilizando ejemplos personales. Incluso se atrevió a mencionar el taller de baile, ese espacio donde había liberado sus emociones, donde había encontrado inspiración. Cada palabra lo acercaba más a su verdad, a una realidad que siempre había deseado explorar. Los inversionistas intercambiaron miradas. Algunos sonreían, otros parecían escépticos, pero lo que realmente notó Alejandro fue cómo,
por primera vez, su voz resonaba de manera diferente. No solamente era un empresario tratando de venderles una idea, sino un ser humano compartiendo una parte de su alma. La sala, antes rígida, ahora respiraba un aire nuevo. Sin embargo, el eco de su vulnerabilidad también lo abrazó con incertidumbre. ¿Se había precipitado al unir esas dos realidades y al abrirse de esta manera? ¿Podría su revelación de pasión y autenticidad tener un impacto negativo en la percepción de sus colegas, en su futuro profesional? Cuando finalmente terminó su exposición, el silencio se tornó casi ensordecedor. El momento que había sido liberador para él comenzaba a cerrarse como un puño. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad se apoderaba de él, preguntándose si había cruzado una línea que no podría retroceder. ¿Estaba dispuesto a perseguir su nueva identidad si eso significaba arriesgar lo que había construido hasta ahora? ¿El costo de ser auténtico sería demasiado alto? Las lágrimas de la incertidumbre empezaron a brotar en sus ojos, mientras que las reacciones de la sala comenzaron a revelarse. Entonces, un aplauso estalló entre la búsqueda de respuestas, y el liberador anheló de conexión. El juego no había terminado, y la próxima revelación sobre su vida, su danza y su verdad estaba a las puertas de estallar. Alejandro se preguntó si, al abriéndose a sí mismo, podría enfrentar el juicio de quienes había temido una vez, y que ahora eran parte de su danza. ¿Se atrevería a ser auténtico a medida que se acercaba el siguiente desafío? La tensión en el aire tras su exposición era palpable. La sala, antes un espacio de frías proyecciones y calculadas ganancias, había cobrado vida con el latir sincero de Alejandro. Sin embargo, el eco de su sinceridad lo perseguía. Se había despojado de su armadura cautelosa, y la incertidumbre ahora ocupaba el lugar que solían llenar los informes y presentaciones. Se preguntó qué pasaría a continuación, y si su elección de ser vulnerable resultaría ser, en última instancia, una sabia o imprudente decisión. Los aplausos se desvanecieron lentamente, como el eco de un tango que se extingue en la distancia, y un silencio tenso llenó la habitación. Miradas curiosas se cruzaron entre los inversionistas, amparadas por la sorpresa, pero también por un nuevo nivel de respeto. Era como si, en ese instante, las mesas se hubieran movido. ¿Realmente lo respetaban más como persona o simplemente estaban impactados por su audacia? De acuerdo, Alejandro, dijo la inversionista más joven, rompiendo el silencio. Has hecho lo que muchos no se atreven a hacer y has traído algo nuevo a la mesa. Pero, ¿cómo planeas integrar tu pasión por el baile en un entorno tan competitivo? Su pregunta era incisiva, pero también un reto que lo dejaba al borde. Él respiró hondo, sintiendo un sudor frío en su frente. Lo que podía ser el siguiente paso en su viaje profesional, también indicaba lidiar con la cruda realidad. No sabía realmente cómo unir ambos mundos. Si bien había tomado la decisión de presentar su aspecto más humano, ahora se enfrentaba a la necesidad de llevar esa autenticidad a un terreno más práctico. En lugar de permitir que la duda lo dominara, sintió una chispa de determinación. El baile es más que un pasatiempo para mí, respondió. Es una forma de ver el mundo, de conectar con las personas. En ese sentido, puedo utilizar esa energía en nuestro marketing, centrarnos en las emociones, en contar una historia que resuene con nuestros clientes. Su voz, aunque temblorosa, empezó a adquirir fuerza. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un paso firme, cada argumento era un giro, mientras tejía un relato de cómo su vida personal podría innovar la estrategia empresarial. La idea de que su pasión pudiera no solo coexistir con su trabajo, sino que también pudiera enriquecerlo, comenzó a tomar forma en su mente. La discusión se tornó dinámica, pero a pesar de encontrarse atrapado en una construcción que consideraba palpitante, la sombra de la duda seguía anclando su corazón. De alguna manera, creía que el éxito de esta presentación significaba más que solo conseguir la inversión. Era una prueba de su capacidad para fusionar sus dos mundos sin perder su esencia. Pasaron los días y, aunque la compañía recibió el capital que necesitaba, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. La incertidumbre sobre cómo seguir siendo un líder exitoso mientras cultivaba su nueva identidad como bailarín, lo ansieteaba. La danza, que once le había traído alegría, ahora se convertía en un reflejo de su propia lucha interna. Una noche, mientras terminaba de atar sus zapatos de baile, se dio cuenta de que ya no podía esperar a que las piezas encajaran por sí solas. Era su responsabilidad dar el siguiente paso. Volver a la sala de clases, enfrentarse a sus propios miedos y, sobre todo,
reconstituir su visión. Uno de sus compañeros le había mencionado la posibilidad de participar en un concurso de baile local. Aquí existía la oportunidad de fusionar ambas pasiones, no solo como una moneda de cambio en el trabajo, sino como una declaración palpable de su compromiso con su verdadero yo. Con cada paso que daba hacia la pista de baile, no solo buscaría perfeccionar su técnica, sino también abrazar su vulnerabilidad. La danza se convertiría en su refugio y su campo de batalla a la vez. Podría participar en el concurso y al mismo tiempo atraer la atención de los que lo habían visto como solo un hombre de negocios. Ese desafío lo haría temblar de miedo, pero también encendería su espíritu. El momento de verdad se acercaba mientras se preparaba para arriesgarlo todo, no solo en la pista de baile, sino también frente a todos aquellos que lo habían conocido solo como un ejecutivo. Una vez más, el eco del tango resonó en su mente, ahora más potente que nunca. ¿Sería capaz de danzar con la vida en ambos aspectos? ¿Podría enfrentar la mirada de quienes lo juzgaran si decidía ser auténtico en el escenario y en la sala de juntas? La oportunidad estaba al alcance, y, con un fuerte latido en su pecho, supo que era el momento de actuar. Después de esos días de inquietud, Alejandro decidió que debía actuar. A pesar del tumulto interno que le provocaba pensar en el concurso de baile, entendió que no podía permitirse el lujo de sucumbir a la duda. La idea de un nuevo desafío lo retenía, incitándolo a dar un salto de fe, y allí estaba él, frente al espejo, vestido de manera sencilla, pero con una determinación que emanaba más allá de lo superficial. La academia de baile donde solía practicar se había transformado en un santuario de posibilidades. Las luces parpadeaban suavemente, y el parquet de la pista brillaba bajo el reflejo de los focos. Sin embargo, había un nuevo elemento en esa ecuación, su mente solitaria y el eco de preguntas que resonaban. ¿Era suficiente para enfrentar su imperfección? ¿Qué pensarían las personas si no lograba conectar dos mundos que parecían tan distantes? Una mujer de cabellera negra azabache y una presencia electrizante cruzó la pista, recordándole los días de gloria en los que se sintió como un verdadero bailarín, no solo un profesional de los negocios. Ella era Laura, una instructora célebre en el ámbito del tango, conocida por su enfoque riguroso y su habilidad para sacar lo mejor de cada estudiante. Desde el primer momento en que ella tomó su clase, Alejandro quedó fascinado por la pasión que transmitía, pero también por la severidad de sus exigencias. Con cada paso en la pista, se sentía cada vez más inspirado y nervioso a medida que ella lo observaba. Esa tarde, Alejandro se lanzó a la pista, sintiendo la música resonar en sus venas. Sin embargo, no podía evitar que una sombra se proyectara sobre sus movimientos. Al notar su vacilación, Laura detuvo la música. «Lo que necesitas», dijo con un tono firme, «es dejar de lado el miedo al juicio. Tus pasos deben llevar la pasión que arde en tu interior, no una necesidad de aprobación». Esas palabras atravesaron el aire como un golpe contundente. Alejandro sintió que su mente se agolpaba en un torbellino de reflexiones. Había estado tan concentrado en la imagen que proyectaba ante los demás, que había olvidado la esencia detrás de su amor por el baile. En su carrera empresarial, había aprendido a ser vanguardista, pero en la danza se enfrentaba a la versión más cruda y auténtica de sí mismo. Aceptar esa dualidad era crucial para avanzar, tanto en la pista como en su vida profesional. Con un renovado vigor, decidió que debía utilizar esa lección en cada movimiento. Comenzó a buscar el equilibrio que le permitiera unir sus pasiones, y, con cada práctica, la resistencia interna que había sentido empezaba a desvanecerse. Se trataba de mostrar su vulnerabilidad, pero también de ganar la confianza de aquellos que esperaban algo más de él. Comenzó a planear su actuación para el concurso de baile, no como una demostración de virtuosismo, sino como un relato que contara su historia. Era el momento de entrelazar la narrativa del hombre de negocios con la del bailarín apasionado. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del concurso, una nueva preocupación se asentó en su mente. Laura le había sugerido que el evento no solo sería una vitrina artística, sino también una plataforma para la visibilidad dentro del mundo empresarial. En ese giro de la competición, podría haber una audiencia muy diversa, incluida gente influyente de la industria que podría determinar su futuro. Alejandro se encontraba en la encrucijada de su vida. ¿Podría ser capaz de exhibir su autenticidad en un escenario donde, supuestamente, se evalúa el éxito en base a expectativas elitistas? La presión lo desbordaba, pero al tiempo se preguntaba si era esta la oportunidad que necesitaba para cimentar su posición en un mundo que a menudo sacrificaba lo genuino en aras de un ideal de éxito.
Mientras respiraba hondo y se preparaba mentalmente para el día del concurso, la necesidad de mantenerse fiel a sí mismo se hacía cada vez más relevante. ¿Lograría fusionar esas facetas de su vida en una única presentación que dejara huella, o sería otra ocasión más de esconderse tras las paredes de la incertidumbre? Con el corazón acelerado, Alejandro supo que ese momento no era solo una prueba de baile, sino una declaración que definiría su vida a partir de entonces. En su mente resonó la pregunta que lo acompañaría. ¿El verdadero tango? ¿Lo bailaría él o lo dejaría a un lado, una vez más, a favor de lo seguro? Un día más de ensayos intensivos marcaba el ritmo de la vida de Alejandro. Cada paso en la pista retumbaba como un eco de su determinación, pero la sombra de la inseguridad seguía al acecho. Cada vez que escuchaba una melodía, sentía que el tango le susurraba secretos de sí mismo que apenas comenzaba a descifrar. Laura, con su minuciosa atención, nunca le dejaba escapar un error. No es suficiente moverse, Alejandro. Tu baile es un diálogo. Debes comunicarte. Si quieres que el público sienta lo que tú sientes, tienes que ser tú mismo en cada giro. Sus palabras reverberaban en su cabeza mientras practicaba. Esta afirmación lo estaba despojando de su ego profesional, de las armaduras que había construido a lo largo de años en el mundo empresarial. En cada práctica, la conexión emocional se hacía más profunda, y aunque la presión de la inminente actuación crecía, comenzaba a entender que bailar en el escenario era también una forma de negociar con sus miedos. Las noches de insomnio se llenaban de reflexiones sobre su carrera. Las metas financieras que antes le definían comenzaban a perder su brillo frente a la necesidad de autenticidad. Había gente en su entorno laboral que lo veía como un logro, pero en el fondo, Alejandro sabía que había algo más que anhelaba: trascender las expectativas ajenas. Un viernes, después de una intensa sesión, decidió quedarse unos minutos más. Al encender el altavoz, permitió que la música lo envolviera. Se sintió libre. Sus movimientos se transformaron en un ballet de autoexigencia y aceptación. Una extraña paz se instaló en él, como si el baile no solo estuviera en sus pies, sino que también se arraigaba en su corazón. Sin embargo, esa libertad tuvo un precio. El miedo comenzaba a convertirse en un compañero constante, el tipo de terror que se manifestaba en su mente justo antes de dormir. Las conversaciones que había tenido y los comentarios sobre las personas influyentes que asistirían al concurso lo mantenían despierto. ¿Estaría preparado para no solo bailar, sino para ser visto, para ser juzgado? Una mañana, Laura lo sorprendió en la pista, apenas un atisbo de sol filtrándose por las ventanas. «Tú lo sabes, Alejandro», dijo mientras se acercaba. «No puedes seguir induciendo tensión entre las áreas de tu vida. Haz del tango tu propuesta más real, tu declaración». Así como en los negocios, la conexión es clave. No se trata de impresionar, sino de ser el verdadero Alejandro. Aunque él asintió, por dentro una tormenta se desataba. ¿Qué pasaría si su autenticidad no estaba a la altura de lo que otros esperaban? Esa noche, un nuevo pensamiento lo visitó. ¿Y si no solo se trataba de ser lo que era, sino de permitir que otros lo conocieran tal cual era? A medida que sus días en la academia pasaban, comprendía que el reflejo en el espejo era más que una pregunta superficial de quién era como bailarín. Era una inmersión profunda en la esencia de lo que representaba. El día del concurso se acercaba, y con él, la revelación de su verdadero yo, manifestado a través del tango. Tenía que decidir qué historia quería contar, qué faceta de él debía verse en la pista. Un último ensayo antes del gran día lo llevó a un punto de inflexión. Laura lo observó, evaluando cada paso, y al final de la práctica, se acercó para ofrecerle un consejo final. «Recuerda, Alejandro, lo que hoy parece un desafío puede transformarse en la mayor oportunidad de tu vida. Solo tendrás este momento una vez. No lo desperdicies». Con su corazón aún latiendo con fuerza, Alejandro contempló lo que se diría esa noche. ¿Estaría listo para enfrentar no solo al público, sino a sí mismo? En su mente, una pregunta se avecinaba sobre su corazón ansioso, señalando la verdadera batalla que estaba por librarse. ¿Sería capaz de bailar el tango de su vida sin renunciar a su autenticidad? ¿O se dejaría atrapar nuevamente por el temor a no ser suficientemente bueno? La noche del concurso llegó, y con ella surgió un torbellino de emoción en el corazón de Alejandro. La sala estaba desbordante de rostros ansiosos, ruidos de expectativas y murmullos reverberantes que llenaban el aire como un preludio vibrante. Todo lo que había trabajado, cada gota de sudor y cada momento de duda, se concentraba en esa actuación. Era su oportunidad de abrazar finalmente su verdadero yo, pero el eco del miedo,
ese viejo amigo suyo, resonaba en su interior. Se puso frente al espejo del backstage y por un momento se quedó mirándose fijamente. Allí estaba él, un hombre que había soplado las velas del éxito y la fama, pero también uno que llevaba en su alma el peso de la soledad y la desconexión. En su mente resonaban las palabras de Laura. No se trata de impresionar, sino de ser el verdadero Alejandro. Decidido a encender su esencia, tomó una respiración honda y dejó que la música lo abrazara antes de dar el primer paso. Cuando la cortina se levantó y la luz lo inundó, todo el ruido se desvaneció. Solo él y Claudia permanecían en el centro del escenario. La conexión entre ellos era palpable, iluminada por la calidez de la confianza que habían cultivado. En ese instante, no era un millonario frente a una audiencia, era un ser humano dispuesto a dejar al descubierto su alma a través del tango. La música comenzó, y no solo movió sus pies, sino que cada nota golpeó su corazón. Los pasos iniciales, temblorosos pero decididos, se convirtieron en un diálogo auténtico. Cada giro, cada abrazo, cada caída y levantada, contaba una historia, la suya. Mientras bailaban, el miedo se desvanecía, dejando espacio para la verdad. Sintió cómo la energía de la sala se transformaba, como las miradas que antes lo juzgaban, ahora se sumergían en la vulnerabilidad de su danza. Alejandro no solo bailaba, estaba compartiendo su viaje, su vulnerabilidad, su amor por el tango, su amor por la vida. Con cada paso, se decidió a no ocultar su esencia detrás de un velo de superficialidad. Era un momento de revelación, donde las inseguridades laborales y las expectativas sociales se transformaban en energía pura, en una interpretación visceral que conectaba con la audiencia. Cada aplauso se sentía como un abrazo, pero más que eso, era un reconocimiento de su transformación. La actuación culminó en un desenlace inesperado. Alejandro y Claudia, fusionados en un último giro sublime, se alinearon en el centro del escenario, el último acorde resonando con una potencia que atravesó el aire. En aquel instante, sintió una inmensa satisfacción. En vez de ser evaluado por su éxito material, era aclamado autencialmente por su autenticidad. El aplauso ensordecedor fue un testimonio claro de su crecimiento. A medida que dejaban la pista y deambulaban entre los abrazos de los espectadores, se dio cuenta de que su transformación había cobrado vida. La verdadera victoria no era solo la acogida de la audiencia, sino el despertar de su verdadero yo. Había desconectado la imagen del millonario del verdadero Alejandro. La autenticidad se hizo visible, sin miedo, sin pretensiones. Con esa conexión, decidió que no regresaría a una vida de superficialidades. Había cosechado una vida nueva, una vida donde el baile sería un reflejo de su realidad, un camino hacia un Alejandro auténtico y profundo. La danza se convertiría en su forma de expresarse, en su voz, mientras navegaba el mundo empresarial con una renovada actitud. A partir de ese día, Alejandro abrazó cada faceta de su vida con compromiso. Aprendió a asumir riesgos, a ser auténtico en sus interacciones y a integrar su pasión por el baile en su trabajo. Transformó cada desafío empresarial en una oportunidad para ser genuino y transparente, llevando el mensaje de que la verdadera fortaleza está en ser uno mismo. La vida había cambiado de forma radical. Lejos habían quedado las noches de ansiedad y vacío. Alejandro, ahora un hombre que danzaba con sus verdades, encontró su propósito. No solo ser un exitoso empresario, sino hacer del tango un vehículo de transformación personal. Era un nuevo comienzo, una historia que él contaría no solo a través de las palabras, sino también a través de cada movimiento, cada paso, cada tango que bailara en esta vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. La verdadera magia comienza ahora.